Y andando me encuentro el Niro eléctrico, totalmente eléctrico. Es decir, ya no el híbrido ni el plug-in, el enchufable, sino el eléctrico completamente. Y además con un par de sorpresas, para mí al menos. A mí es un coche que me encanta. Y las sorpresas son que los detalles que no me gustaban, pues se han desaparecido y han sido reemplazados por cosas muy interesantes. Mira, os enseño. Para empezar, ya donde estaba la palanca de cambios, no tenemos palanca de cambios, tenemos un selector rotatorio, que lo podemos ver aquí. Y además es que hay un hueco enorme debajo. Fijaros, hay aquí un coreano amable. Ahora se irá y me sentaré yo un poquito. Pero vamos, básicamente que hay un hueco enorme y además unas ideas muy prácticas. Unos reposa bebidas que se pueden recoger. De manera que el hueco al mismo tiempo es reposa bebidas y hueco portaobjetos. Pero es que las cosas más interesantes es que el freno, el pedal, el freno de mano, que en realidad en el Niro es freno de pie, aquí ha desaparecido y ha sido reemplazado por un freno eléctrico, que lo podéis ver. Ahora os lo enseño mejor. Un momentito que voy para el otro lado. Bueno, ya estoy por aquí. Fijaros, el freno de estacionamiento eléctrico ya no está. Estaba ahí, aquí, a la altura del pie izquierdo. Y otra enorme idea para mí es que ahora tiene levas. Y fijaros además, las levas indican claramente, la de la izquierda, que cuando la accionas estás dejando salir más energía de la batería, es decir, regenerar menos. Y la leva de la derecha, a ver si la enfoca, eso es, perdonad la calidad, esto está hecho con el móvil, pues esto significa retener más, entiendo. Sí, retener, porque es la flechita indica cargar la batería. Fijaros el hueco que os decía enorme que hay donde antes estaba la palanca de cambios. Fijaros, es enorme, es un hueco enorme. Total, que hemos recuperado, lo que nunca hemos tenido, que es el freno eléctrico. Se elimina el pedal feo, se ponen levas. Además he estado viendo las características en la placa que ahora os enseño, y hay dos opciones de batería, de 39 kilovatios y 64 me parece. No hablan de autonomía. Pero bueno, yo creo que el interior ha ganado bastante. Hay un montón de detalles en azul, ya lo vais a ver, las costuras, todas estas costuras en azul. Me voy a sentar. Me encanta el detalle este del portaobjetos. Fijaros, es un hueco grande que se abre y que los reposavasos los puedes recoger. De manera que se hace un hueco bastante generoso y si lo deseas, pues puedes, apretando estos botones, extraer los portavasos. Bueno, más cosas. Recarga de móvil eléctrica hasta aquí. Este hueco, ahí veis el logotipo. Tienes un par de tomas, que la verdad a día de hoy yo creo que son innecesarias estas tomas eléctricas. Una USB, lo demás no cambia mucho. Fijaros el logotipo, Eco Electric, a diferencia de híbrido o de plug-in. El mando, el selector rotatorio este. Tenemos aquí todos los mandos relativos a la calefacción de asientos, a los modos de conducción y el mando rotatorio. Freno y bueno, pues el cuadro de instrumentos, que no sé, yo si cambia algo, me parece que cambia algo, pero como no soy un gran conocedor del modelo previo tampoco sé deciros. Han puesto una plaquita aquí en coreano, que no tengo ni idea qué es. Para mí las grandes novedades son el hueco que se abre aquí en medio, desapareciendo la palanca de cambios, las levas, que me encanta, eso de las levas me encanta, las levas, de manera que ahora será sencillo retener más, retener menos, recargar batería. Y os voy a enseñar el puerto de carga eléctrico, que creo que está en una posición que no nos esperamos nadie. Es que está delante. Aquí está, en el frontal. Se abre manualmente, parece. Igual hay alguna opción de abrirlo. Tengo aquí una asistenta que me ayuda. Con los dos tipos de conectores clásicos. Eso es.
Lo que no sé si esto es bloqueable, porque la verdad es que me da la impresión de que cualquiera puede abrir, puede pasar por la calle y si tú tienes el coche ahí, abrirte el puerto de carga. Pero bueno, en cuanto a las características, mínimamente las vais a ver aquí. Bueno, está el tamaño, pero relativo al Power Electric System tenemos dos opciones de batería, de 64 y de 39, que creo que eran las conocidas por otra parte. Aquí no veo nada de batería, perdón, de autonomía, pero sí veo, por ejemplo, el par, 395, o sea, casi 400 Nm. Esto está muy bien. Y estos son los tiempos de carga, sospecho, pero no lo sé. Con un cargador de 7,2, con un cargador de 100, bueno, perfecto coreano, una batería de 64 en no se sabe muy bien, 54. No sé muy bien qué significa. Otra cosa interesante, desde mi punto de vista, es el maletero, y es que es exactamente el mismo tamaño que el del plugin. Sabéis que perdón, no se puede. Del híbrido al... lo pongo en condiciones. Del híbrido al plugin había una rebaja de tamaño de maletero. Bueno, pues el totalmente eléctrico, tiene el mismo maletero, por lo menos a ojos vista, que el plugin. Bien por Kia en eso. Bueno, pues no sé qué más contaros. El interior es igual, los detallitos en azul, la parte posterior exactamente igual que la del híbrido. Creo que aquí hay un detalle nuevo, lo voy a ver si se ve, y es que han puesto una toma de corriente directamente un enchufe Shuko normal, como los europeos. Aquí en Corea los enchufes son como los europeos. Pues aquí hay una toma directamente para enchufar algo en 220 hasta 200 vatios. Bueno, tampoco es mucho, pero bueno, para un portátil sin problemas. Por lo demás es igual, el pequeño túnel central se mantiene exactamente igual que en el plugin y en el normal, creo. Esto es todo. Tiene un pequeño techo solar, pequeñito, la verdad. Ahí lo veis. Y bueno, eso es todo. Vale, bueno, Saúl, te lo van a mandar. Espero que te sirva para algo. Venga, hasta luego desde Corea.